Hola amigos y amigos, estamos en un programa que vamos a ver qué es correcto y qué no es correcto, qué es normal y qué no es normal. Pues bueno, en esta sección vamos a hablar de salud para todos, de las perversiones, sí, de las perversiones. Un tema que es un poco tabú y que el psicoanálisis nos va a mostrar cómo las perversiones anidan en cada uno de nosotros y qué significa ser un poquito perverso. Y en la sección de amor y familia vamos a hablar de un tema muy amoroso. ¿El amor tiene edad? Vamos a ver qué significa esta cuestión en cada uno de nosotros y si realmente vamos a quitarnos algunos prejuicios de la cabeza y vamos a descubrir el amor. Así que quedaros con nosotros. Hola a todos y a todos, queridos amigos de Palabras para Vivir. Hoy tenemos el placer de estar acompañados por Clemence Lunis, psicoanalista en formación continua de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Luego es cantante, poeta, hace un despliegue también de múltiples actividades, fotógrafa, ¿no? Cineasta también. Así que, Clemence, ¿qué más te puedo decir? Claro, que sería como una sexualidad ampliada, como decimos que en psicoanálisis la sexualidad son todos esos verbos que están a nuestra disposición, es decir, que poder desplegar su energía en diferentes verbos, que no se hace todo a la vez. Ahora estoy hablando contigo y no hago otra cosa. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación, Laura, muchas gracias por la invitación. Acompañarnos, que siempre juntos, unidos, se puede más y tenemos más voz para hablar de estos temas cotidianos que a veces nos ayudan a través de la ciencia a pensar ciertas cuestiones que antes no nos planteamos o con la inercia de la ideología que nos transmiten, pues pensamos cosas raras de las cosas, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy peliagudo, Clemence. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De las perversiones puede ser? De las perversiones, sí. Pero Bueno, es... hay que decir que es un tema que te he propuesto yo, Sí, ajá. ¿no? Digo, porque como Más te o menos. da un poco de... No, porque me parece que es un tema interesante, primero porque uno, si decimos qué es una perversión, y entonces cada uno va a fantasear diferentes cosas, ¿no? En relación a la perversión. Y tenemos que recordar, como tú decías, la importancia de poder utilizar un pensamiento científico. Porque, claro, decimos científico y a mí al principio me hacía siempre referencia a las matemáticas, ¿no? O algo de las matemáticas, pero no, los científicos son instrumentos que permiten al hombre ver cómo uno se pone gafas para poder ver más lejos o utiliza, ¿no? Para prismáticos para poder ver más lejos, pues la ciencia como unos prismáticos que uno va a utilizar para poder ver esa realidad de una manera diferente, no, no tan moralista. Porque Freud decía que éramos mucho más moralistas de lo que pensamos y además, y en esa cosa incongruente, mucho más amoral de lo que pensamos. Claro, Pero nos dice... sí. Incluso en los sueños lo vemos, ¿no, Clemón? Que hay una frase también, parece que es Platón o Aristóteles, que dice que el normal sueña lo que el perverso realiza, ¿no? Entonces, es como Freud nos ayuda a traer a la normalidad ciertos aspectos que antes veíamos como que las personas nacen así, y vamos a ver que es la disposición normal de todas las personas y que es cuestión de evolución, ¿no, Clemón? ¿En qué sentido de evolución? Somos como un cántaro vacío, ¿no? Entonces, en el seno de lo Ajá. familiar, ahí es donde se va desarrollando nuestra sexualidad, nuestra afectividad, y claro, ahí el comportamiento o esas perversiones que decimos, ¿no? Que se realizan, por ejemplo, saltarse la ley, bueno, y luego también aspectos como el matar a alguien, ser un asesino, o no sé, o ciertas cosas que se hacen que están fuera de la ley, también podemos hablar que es una perversión, ¿no? Bueno, hemos visto que en psicoanálisis eso, cada caso habría que ver, porque hay gente que asesinan a alguien y son asesinos. Claro. Digo que Sí, pero a veces después, estamos también en el apartado de salud para todos, ¿no? Y que a sí, veces se relaciona
cuestiones que se saltan la ley con enfermedad mental. Y claro, es también romper un tópico ahí, que una enfermedad mental no quiere decir que vayas a ser un asesino, que vayas a hacer algo grave, ¿no? Sino que es una disposición de la persona, ¿no? En el sentido de que hay que reprimir hasta cierta manera ciertas tendencias humanas que están en todos, ¿no? Claro, pero que además el pervertido, que a veces decimos, no, hablamos mal del pervertido, pero al fin y al cabo el pervertido es el que solamente va a poder, no va a ser muy creativo. El pervertido es este que solamente puede de una manera. Bueno, digo, es este, pero que somos todos un poco pervertidos, es decir, que hay algunos lugares en nuestra vida donde nos resulta más difícil poder hacer las cosas de manera diferente, no siempre repetir, ¿no? Porque hablamos del pervertido, por ejemplo, en el ámbito de su genitalidad, Claro, donde va a... al que ¿no? Nos viene a la mente cosas de ese tipo, ¿no? Claro, que lo primero que pensamos es eso, pero que es como una única manera que va a tener, ¿no? Para llegar a gozar del acto y solamente puede repitiendo alguna circunstancia que no puede faltar para que ella goce, ¿no? Pero claro, en su vida cotidiana va a pasar lo mismo, es decir, que en ciertas situaciones para poder gozar de la situación tiene que estar, ¿no? O a esa hora tiene que entrar la hora, digo que son de elementos muy particulares que uno no se puede imaginar, por eso que ese instrumento del psicoanálisis que es tan interesante que te viene a decir, pero porque uno no se da cuenta que solamente cuando son las 8 lo hace de manera, ¿no? Que lo ha ¿No? incorporado y ni se da cuenta. Claro, y es como una fijación, ¿no? Es como que en realidad, porque la sexualidad en psicoanálisis se amplia. Decimos que la genitalidad es solamente una de las esferas de la persona. Pero claro, la sexualidad que mostramos al mundo es cómo nos desplegamos en ese placer, el displacer si repetimos algo, el no poder abrirnos, ¿no? Porque al principio hablamos de eso, de poesía, de psicoanálisis, de cantar, ¿no? De desplegar tu sexualidad en el mundo, ¿no? Todo ese hacer en el mundo. Y claro, a veces esas fijaciones, esas perversiones que decimos es el que menos goza, porque solamente puede de una determinada manera. Y es como una fijación también en lo infantil, ¿verdad, Clemos? ¿Cómo explicamos eso, ¿no? De que a veces uno no puede afrontar ciertas cosas en su vida, no sé, trabajo, gestión, y hay un momento que a todos nosotros nos pasa, que es como si nos fijáramos en momentos determinados de nuestro crecimiento afectivo sexual, nuestro crecimiento desde que somos infantes hasta que crecemos, ¿no? Y es como si volviéramos, regresáramos a alguna etapa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, en lugar de poder hablar con el otro, en vez de desarrollar mi idea, me lo trago y me como un pastel de no sé qué porque estoy devorando simbólicamente a esa persona y no puedo sustituir ese goce de la boca de comer por hablar, por desarrollar un pensamiento y por comprometerme con otros y transformar algo en la realidad, ¿no? Es como que uno se fija y vuelve a una etapa infantil o a la obstinación, lo que ocurre en la etapa anal, ¿no? Que es esa formación del carácter, de que yo te expulso, te retengo, ¿no? Que digamos que es como una estructura que se vuelve, ¿no? A esa etapa infantil. Entonces podemos decir que hay una inmadurez emocional, ¿no? Una inmadurez afectivo-sexual que no todo el mundo puede desplegar esa sexualidad de adulto, que la mayoría de los problemas que ocurren en la vida cotidiana es porque se regresa a esas fijaciones infantiles, que no se puede avanzar, ¿no? Claro, que esa infancia es impactante, ese desarrollo por el cual hemos pasado que es impactante porque es ahí donde hemos ido aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Las cosas de la realidad, a gozar de la boca, a gozar de otras partes de nuestro cuerpo, a utilizar, a amar, hemos aprendido ahí todo. Y la particularidad de esa sexualidad, claro, es que fue olvidada, entonces, y fue olvidada de una manera drástica, es decir, que no tenemos rastro, o a veces un pequeño recuerdo por ahí que nos han contado, pero no tenemos rastro. Entonces, claro, es difícil también poder aceptar que sí, que esos elementos, ¿no? A veces volvemos a ello porque alguna vez hemos gozado ahí, porque el niño goza con esos descubrimientos, con eso, con todo su proceso de desarrollo, él va gozando. Entonces, claro,
frente a una dificultad de la realidad, el sujeto ¿qué hace? ¡Pum! Vuelve ahí a ese lugar conocido, ¿no? Porque también Freud dice que el ser humano nunca abandona un lugar donde ha gozado, es decir, que ya sabe dónde ahí goza, sabe que aprendió a gozar con la boca, se chupó el dedo. Entonces, hay como todo el desarrollo de la boca que el ser humano nunca lo va a abandonar. La verdad que nunca lo va a abandonar, pero claro, como tú dices, si tengo dificultad para expresar mis palabras, porque el goce de la boca es como el goce de chupar el pulgar, pero claro, si hablo es otro tipo de goce, es como un goce del habla que es como más iba a decir, más humano, más adulto, maduro, ¿no? Ya puedo hablar, entonces ya no necesito el goce ahí, sino que gozo hablando. Por eso que también tiene que ver que todas, iba a decir, todas esas enigmas de nuestra vida cotidiana también son difíciles de abandonar porque nos dan goce, ¿no? Nos dan goce, ese goce, abandonar ese goce infantil para aprender un nuevo goce. Entonces, para que no sea solamente ese goce infantil. Entonces, ahí donde caemos otra vez en esa cosa de la perversión. Si cada vez que me encuentro que tengo que decir algo y no puedo y pum, me pongo el pastel en la boca, claro, ¿no? Es decir, que ahí no puedo otra cosa, no puedo otra cosa que esa forma. Es interesante. Pero también para desmistificar, ¿no? Porque solemos hablar de nuestras conductas o de las conductas sexuales de otro, que es un pervertido, que este es un pervertido. Y la perversión está en otro lugar. La perversión está en otro lugar. Pero Porque, también está en cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo que hablabas que criticamos al otro, que nos tachamos, a veces se tacha uno como de ese moralista, ¿no? Que dice el otro como lo que tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal, pero sabemos en psicoanálisis que en nosotros está en calidad de reprimido y lo que yo rechazo fuertemente del otro es porque realmente está en mí en forma de deseo, en forma de pensamiento, pero muy reprimido, muy relegado en lo inconsciente, ¿no? Pero que claro, me hace recordar, significaciones de esos efectos en mi realidad. No quiero esto, no quiero el rechazo. Me da como incluso ganas de vomitar, asco, cuando realmente es un deseo mío que yo no me puedo permitir y que lo estoy actuando de otras maneras en mi realidad, ¿no? por eso me imagino que tu programa tiene mucho éxito, porque claro, nada de lo humano nos es ajeno. Es decir, que hablamos de todo el mundo. No estamos hablando del perverso, del perverso así, del perverso así. Hablamos de todos nosotros, de ti, de mí, hablamos de todos, que es una cosa interesante también, por eso el psicoanálisis, porque no es que hay una cosa de la cual a eso yo no. Yo sí también eso, pero claro, con una relación diferente, ¿no? Porque tú dices, claro, que el que dice, no, 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 yo no, no, no. Oh, es sospechoso, hay que averiguar ahí qué pasa. No, bueno, vamos a decir de forma general todas las exageraciones. Cada vez que uno exagera, ¿no? Es que hay algo, parece que quiere esconder o que no quiere saber de sí mismo. Entonces, no, no me hables de eso, que yo eso no lo quiero saber, ¿no? Claro, Por eso no que, reprimes tu sexualidad, ¿no? En el sentido que no hay campos donde no la puedes desplegar porque estás anclado a esa cuestión, ¿no? Que hay algo que tú no puedes desarrollar porque te produce, hay un deseo muy fuerte para ti y a la vez hay un rechazo por tu moral, ¿no? Que no es que ahí vaya uno a realizar todo de cualquier manera, ¿no? Siempre hay diques, ¿no? De hecho, en el niño fueron necesarios esos diques para que pudiéramos entrar en la civilización, para que pudiéramos desarrollar. también eso de la palabra diques, ¿no? Como si fuésemos un mar ahí furioso y hay una tempestad, entonces tenemos que poner unos diques para frenar un poco todo ese deseo que lleva el ser humano, que el ser humano lleva un deseo impresionante por hacer cosas, por estar en relación con los demás, por ir, tiene un deseo muy fuerte, pero claro, cuando no lo puede expresar o cuando no se permite expresarlo, cuando no lo deja fluir, pues claro, se vuelve adentro, ¿no? Provoca otras cosas que no convienen, es decir, que liberar esas energías que están en lugares infantiles, pues te permite ponerlos en la realidad para ir haciendo otras cosas, que al fin y al cabo es lo que queremos,
hacer cosas, Claro. ¿no? Porque, Cuando, claro, cuando quiero y no puedo, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Y que tiene que ver también con esto que estamos hablando, ¿no? Con esa imposibilidad de poder desplegar porque estoy como abrochado en algo que no lo puedo resolver y que tiene que ver con estas cuestiones también, ¿no? Con esa imposibilidad de gestionar los deseos, la moral y de desplegarlo en el mundo, ¿no? En las relaciones con los otros, en el trabajo, en la capacidad artística que todos podemos llegar a alcanzar, ¿no? Y que a veces pues estás como con ese dique que no puede abrirse, ¿no? A desplegarlo en el mundo. sí, que en general si uno quiere y no puede, es bastante fácil levantar el obstáculo, ¿no? Para que pueda, digo, si uno quiere. El problema es, ¿no? Otro tipo de paciente que dice, ni siquiera quiero, me da igual, Claro. ¿no? Que eso es otra cosa. Pero el que ya quiere y que siente que tiene obstáculos, son obstáculos muy... Claro, y por eso la importancia también de que sepamos desde esta ciencia del psicoanálisis de los procesos inconscientes que nos hablan de ese otro de mí que desconozco ser pero que soy y que me está llevando a lugares que digo que quiero y no puedo, ¿no? Por eso que Claro. tenemos que tener en Sí, cuenta sí, que sí, sí. somos un sujeto dividido, que ya desde el psicoanálisis nos muestra que la conciencia es un órgano de percepción, que lo que yo creo que es, no es, siempre es otra cosa. Bueno, pero uno se da cuenta, dice, voy a ir por aquí, quiero ir por ahí, y se va por el otro lugar. Entonces se da cuenta, dice, ¿qué me pasa? Digo que quiero eso y al final me encuentro que hago tal cosa. Entonces se razona, dice que por mi madre, por mi hermano, por no sé quién, por mi jefe, por no sé cuánto, pero no, no he hecho yo. He hecho yo ese gesto, entonces hay alguien en mí que yo no conozco, que quiere otra cosa que lo que yo digo querer. Claro. Entonces lo vemos en la vida cotidiana, que no somos solamente nuestra conciencia, que hay ese otro que habita en nosotros. Y claro, no nos gusta porque no sabemos de él. Por eso el psicoanálisis es como ese instrumento, ¿no? Para poder averiguar y tener informaciones sobre ese otro. Intrigante, intrigante. Intrigante, si No, quieres, porque uno vive más rico, ¿no? Más rico con otro, claro. que ya no es solamente mis ideas, sino que sé que hay otras ideas que pueden ser así como muy ricas también Pues para me investigar. gustaría para enriquecernos aún más que también nos acompañará pues en otro momento. Con mucho gusto, Laura, con mucho gusto. Pues Muy bien, cuando tú digas. muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa acogida tan amable. Enhorabuena por el programa Gracias. y larga vida para ese nuevo programa. Muy bien, enhorabuena, Laura. Mejor siempre se alarga en la vida. Eso, Por muy bien. eso te invito también. Muy bien, pues muchas Genial. gracias. A ti, Laura. Un abrazo a todos. Adiós. Las cosas grandes se hacen lentamente a través de los años. Entre chocó los dientes de alegría, de alegría. Devoró el universo hambriento, entre chocó los dientes de alegría. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra sección de amor, amor y familia. ¿El amor tiene edad? Nos podríamos preguntar. Bueno, si lo viéramos en la apariencia, no nos podemos dejar llevar por la edad cronológica. Es decir, una cosa es lo que aparentemente vemos una persona de 50, 60 años, pero vemos que no es realmente así, que a veces puede ser
puede estar en una posición más infantil, puede ser una persona más joven, además. Tenemos la edad de nuestros prejuicios. Y en el amor hay muchos prejuicios que nos impiden desarrollar nuestra sexualidad, desarrollar nuestro amor, ¿no? Porque el amor no tiene edad, también podemos decir que igual se puede enamorar a una persona con 16, 17, 15, hasta un bebé se enamora de su primer amor, que es la mamá, y una persona, digamos, en la tercera edad, también tiene derecho a enamorarse. ¿Por qué no se va a enamorar, no? ¿Por qué hay tantos prejuicios también en la tercera edad acerca del amor o de las diferencias de edad? Porque claro, muchas veces vemos que personas que se llevan 20 o 30 años y nos quedamos fijados en esa relación y bueno, hablamos de una relación económica, de una relación por interés, pero claro, vemos que lo que estamos intentando decir es que tenemos muchos prejuicios, que en muchas ocasiones no coincide esa edad cronológica con la edad mental, ¿no? Entonces vemos de qué nos enamoramos o de quién. Y esto es importante porque hemos de saber que en todos nosotros hay como una huella familiar, ¿no? En la que de manera inconsciente a veces nos relacionamos con los otros no de una manera real, sino de una manera en la que aún estamos fijados en esos primeros modelos familiares. Y claro, en esta cuestión estamos hablando de las relaciones en las que son una sustitución de esos primeros familiares, es decir, de la madre nutriz, del padre protector, y por eso vemos que inconscientemente, porque el amor es una atracción inconsciente, nos enamoramos, nos fijamos pues la sustitución de esos primeros amores. Por ejemplo, por eso atraen tanto los policías, los profesores, ¿no? Hay una atracción ahí, o en el caso de las mujeres, pues las enfermeras, las profesoras también, ¿no? Porque de alguna manera es una sustitución de ese primer amor infantil por otros subrogados, ¿no? Otras sustituciones de esa estela infantil. Pero claro, luego vemos que la apariencia no tiene nada que ver, porque es cómo uno se ponga en la posición con el otro, porque no tiene nada que ver la diferencia de edad, sino cómo esa relación, qué significa esa relación para mí, porque a veces uno se pone en el lugar en el que está en una posición pasiva, en el que el otro es como algo que la completa, o se utiliza como más bien en esa posición en la que le protege, que lo cuida, aunque a veces hay que realizar esas funciones con los otros, pero cuando uno está en esa posición con la otra persona, incluso a veces hay conflictos que hablan de esas primeras relaciones con los familiares, ¿no? Y que no se pueden llevar a cabo, no se pueden actualizar un amor más adulto, sino que aún está en esa riña, con esa rebeldía familiar en la que uno está demandando al otro constantemente, cree que algo le falta, que no le dieron cariño suficiente en su familia y que ahora arrastra como un problema de apego, a veces le llaman, pero eso podemos decir que no es real, ¿no? En el sentido de que las relaciones se construyen cada vez con lo otro, aunque hay una huella que nos imprime y que tiene que ver con toda esa disposición familiar inconsciente en cómo para mí se han constituido esos lugares de padre, de madre, de hombre y mujer, puedo llegar a actualizar, a repetir de una manera no tanto de escenas del pasado, sino repetir esa posición en la que yo soy ese niño frente a mi mamá, frente a esa dependencia emocional. Entonces vemos que el amor no tiene edad. Quiere decir no tanto que estoy con una persona años de diferencia, no tanto que me enamoro de diferente manera cuando tengo una cierta edad que cuando tengo menos, ¿no? Porque la experiencia no tiene nada que ver en las cuestiones del amor. Vemos que hay personas que incluso en esa época de madurez aún amas como si fueran unos niños con su mamá, ¿no? Entonces vemos que no tiene nada que ver esa experiencia, es como uno también inconscientemente está amparado en esos modelos ideológicos que no se puede despegar. Y a veces esa cuestión de no poder separarse de la familia y poder desarrollar otras formas de amar en el mundo, que lo importante es eso, que estar en la conveniencia con el otro, ¿no? Estar en una relación en la que sea lo más conveniente para uno, que tenga satisfacciones, en las que podamos conversar como personas adultas, llegar a acuerdos, en las que realmente pueda haber un crecimiento entre ambas personas, que haya una multiplicidad, ¿no? Donde ese amor también pueda incluir a otras personas, incluirnos en el mundo, no excluirnos, porque ahí estamos hablando de esa relación pues más infantil, en la que no puedo tolerar que haya más personas a mi alrededor, en la que pueda crecer la otra persona, siempre por ese miedo al abandono, por una relación única. Entonces, ¿el amor tiene edad? Podríamos decir que no, que el amor no tiene edad, no importa con la persona que estemos, hay que liberarnos de prejuicios que sobre todo
caen más en la mujer, ¿no? Porque vemos que un hombre con una determinada edad, con una persona más joven, incluso está bien visto, pero una mujer con una cierta edad, con alguien más joven, vemos que siempre se tacha pues esa persona como de un poco pervertida, viciosa, ¿no? Vemos que aún existen esos prejuicios en nuestra sociedad y a veces no nos permitimos ser felices por esas cuestiones con la moral, en las que nos transmiten un modelo de vivir, un modelo de amar, en el que vemos que no somos felices, ¿no? En el que hay ciertos deseos en nosotros, conocemos a personas, nos abrimos al amor y vemos que luego, con el hecho de ponerlo tan en la vía pública, que a veces hay que tener los amores más en el ámbito privado para que no critiquen, para que no salga esa moral que siempre está imperando en la sociedad y en uno mismo, que también uno se tiene que revisar la moral de la que padece, porque nos puede perjudicar en nuestra vida cotidiana y no ayudarnos a alcanzar esos deseos, a vivir un amor y una sexualidad plena, que al fin y al cabo nadie nos enseña a ser felices y hay que empezar a construir esa felicidad desde uno. Y ahí, si no sabemos desde qué prejuicios estamos, vamos a caer en bien ese sentimiento de culpa, esa insatisfacción que a veces vemos en las personas, ¿no? Que es como que el deseo va por un lado y luego hay muchas trabas psíquicas que se ven en los efectos en la realidad, en lo que uno no puede gozar, está triste, porque claro, al fin y al cabo las relaciones también te dan vida, ¿no? Y a veces uno está más anclado en el qué dirán o en la moral de lo que cree que debería de ser en ciertas edades y no se permite gozar. Y la vida está para gozar de la vida. Así que les recomiendo que se psicoanalicen, porque ahí es donde van a saber desde dónde piensan y qué les lleva a producir unas relaciones y no otras, y qué les ayuda a ser feliz y también a ponerse trabas en su felicidad. Así que nos vemos en el próximo programa. ¿Cuántos minutos? A ti. En la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, Carracienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene, sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. La tarde, loca de higueras y de rumores calientes, cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles de largas trenzas y corazones de aceite.